Para nosotros es una victoria histórica, porque unos ciudadanos comunes y silvestres, enfrentados solo con la razón y con la verdad y con la ley, nos enfrentamos a la alcaldía de Pasto y a todos aquellos que no creían que era posible vencer el establecimiento. Entonces, este fallo para nosotros es fantástico porque por fin los ponen en cintura a los administradores de ciudad y ahora sí, el secretario de Planeación, el secretario de Gobierno, el secretario de Cultura Ciudadana, todos los secretarios, el secretario de Tránsito, la misma policía, ¿no? La policía, tienen que trabajar de manera armónica para... Básicamente lo primero que tienen que hacer es insonorizar. Tienen es que educar, tienen es que atenuar su comportamiento. La policía tiene que entender que hay un código de policía. Es que ni siquiera la policía conoce el código de policía. Es que esto es increíble. Y finalmente lo que queremos es decirle a la administración municipal, por favor, ya no tienen ninguna excusa para no cumplir lo que la ley les manda que cumplen. Sí. Estás en el mundo digital de El Radar del Sol, tu faro en la red. Hola, bienvenidos a El Radar del Sol podcast. Estamos nuevamente aquí con el ciudadano pastuso Jesús Cabrera. Me dice que lo llame así, aunque muchos ya lo reconocen como una persona que ha liderado conjuntamente con varios de sus vecinos en el barrio Las Cuadras, pues toda la acción popular que en este momento pues tiene a las personas que han hecho pues uso de un ruido permanente, de esa contaminación auditiva en este sector de Las Cuadras y el parque infantil, pues una zona donde sus habitantes se han visto perjudicados al no poder descansar tranquilamente. Pues, estimado Jesús, qué gusto tenerlo nuevamente invitado acá. Hace un año que no charlábamos, qué gusto tenerlo nuevamente. ¿Cómo está? Felipe, muchas gracias por la invitación. Gracias a Radar del Sol por esta invitación. Sí, efectivamente hace un año no conversábamos, pero hoy es un día para conversar y para transmitir muy buenas noticias. Muy bien. Hay un fallo recientemente. ¿Cómo ustedes lo reciben? ¿Qué significa para ustedes? ¿Es una victoria? ¿Es una victoria parcial? ¿Cómo la leen? El 20 de mayo, el Tribunal Administrativo de Nariño emitió un fallo en el cual resolvía la apelación que había hecho la alcaldía de Pasto sobre una acción popular que nosotros interpusimos en el 2022. El Juzgado Noveno Administrativo en el 21 de septiembre del 2023 había emitido un fallo en el cual le ordenaba al municipio de Pasto hacer varias acciones para que nos restablecieran nuestros derechos constitucionales a vivir en paz, a la tranquilidad, a la salud, a la vida, al goce del espacio público y por supuesto a tener un ambiente sano, porque como el problema se había agudizado en la noche, ya nadie puede vivir en paz, no solo en el parque infantil y Las Cuadras, sino en muchos barrios de Pasto. Esa acción popular fue fallada y desde que se falló por parte del Tribunal Administrativo, al día siguiente del fallo, el municipio interpuso una apelación al ente superior, que en este caso es el Tribunal Administrativo de Nariño, y después de casi 2 años, el Tribunal Administrativo de Nariño dijo sí, los señores de Las Cuadras, del parque infantil, los ciudadanos pastusos tenían razón en su reclamo y le ordena a la alcaldía restablecer los derechos constitucionales a la tranquilidad, a la vida, al goce del espacio público. Para nosotros es una victoria histórica, porque unos ciudadanos comunes y silvestres, enfrentados solo con la razón y con la verdad y con la ley, nos enfrentamos a la alcaldía de Pasto y a todos aquellos que no creían que era posible vencer el establecimiento. Y claro, este fallo nos tiene muy contentos porque además de confirmar el fallo del juzgado, modifica un ordinal, el ordinal segundo, que ordenaba en primera instancia
la modificación del POT en un tema, la mezcla de usos. O sea, que en zonas residenciales se podía establecer establecimientos comerciales de alto impacto como son los bares, gastrobares, discotecas, venta de licor, etcétera, etcétera, que obviamente son los que generan, si no se los maneja bien, se los administra bien, el desorden que se vive en Pasto. Pero el tribunal en su juicio modificó el tema del POT, pero le impuso en su defecto 2 órdenes perentorias a la alcaldía y a los dueños de establecimientos para que hagan lo que no han querido hacer, todo lo necesario para que no se perturbe la paz nocturna. Ese tema se tendrá que ver porque tienen hasta 4 meses para resolverlo. Nosotros estaremos atentos a que esta orden judicial se cumpla, porque lo que veíamos con preocupación era que la alcaldía estaba jugándole al tiempo para que a través de la apelación, y si el juzgado tumbaba el fallo, no había pasado nada. Pero esta es una victoria contundente, porque después de esta instancia del tribunal no hay otra. Por encima del tribunal, en este caso, ya no tienen a quién quejarse y a quién apelar. Lo que tienen que hacer es cumplir, administrar la ciudad, y si la administración municipal no cumple las normas, ¿qué podemos esperar del ciudadano? Claro. Nosotros estamos felices porque sabemos que todavía se demora un tiempo para la implementación, 4 meses más, pero ya es claro que ya no tienen dónde esconderse. Sí, señor. Y a propósito de este fallo, y ya volvemos a la situación de todo este proceso, ¿cierto?, que ha llevado hasta el momento, pues estas circunstancias y estas decisiones, se convierte en un referente. Es decir, el fallo mismo se convierte en un referente no solo para Pasto, sino para el país en este tema, que seguramente más de un ciudadano está siendo afectado por la contaminación auditiva, en este caso también, ustedes lo han dicho, por las personas que van a hacer sus necesidades fisiológicas en las aceras, en las puertas de las casas, porque donde están siendo atendidos, pues los baños son pequeños, o no los tienen, o están en mal estado, bueno, en fin, entonces las personas salen a la calle. Esa es una situación, y entre otras que ustedes mencionan en la acción popular. Pienso yo que esa situación se convierte también en ese espacio, ¿no?, de reflexión y de la posibilidad de que los ciudadanos se empoderen para hacer respetar sus derechos. Claro que es así, porque mire que en este año en Colombia se emitió la ley contra el ruido, precisamente porque hay ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, las ciudades de Colombia que no han entendido que tienen que administrar la ciudad. El problema creció porque las ciudades han crecido, porque los negocios han crecido, pero nunca se entendió por parte de las administraciones que los POT ordenan que se puede instalar negocios en zonas residenciales, pero también en el POT están unas normas que se deben cumplir y que nunca cumplieron. Entonces, claro, este fallo es histórico en Colombia y se debe tomar como referente porque muchas ciudades están viviendo este mismo problema, y vuelvo, insisto, este fallo, en el caso de Pasto, se dio para las cuadras y el parque infantil, pero se puede realmente cumplir en toda la ciudad. ¿Por qué? Porque en Colombia hay una cosa que se llama el derecho a la igualdad. Si se aplica en el parque infantil y las cuadras, también se puede aplicar en cualquier barrio de Pasto donde el problema persiste. Claro, algo así como una réplica, ¿no? Claro, porque es que esta es una lección, pero evidentemente la culpabilidad, ahora no hay que buscar culpables, sino como el fallo lo dice, hay que encontrar el remedio al problema. Creció tanto la enfermedad que a veces parece inabordable o inmanejable, pero ya el fallo definió lo que tienen que hacer con el tema de la sonometría, el tema de quitar esas columnas que retumbaban, porque la gente obviamente cuando sale de la discoteca sigue gritando porque se acostumbró dentro de la discoteca a hablar en ese tono, pero el tema no es contra los dueños del establecimiento, ni contra los vendedores ambulantes que gritan en la calle, o los usuarios que siguen peleando fuera de la discoteca, o los borrachos que van a beber en carro. Es que el desorden creció tanto sin control que había que
que tomar medidas como esta, y tomamos la determinación de ir. Yo se lo dije, tal vez la última vez que estuvimos aquí, le dije, iremos hasta donde nos corresponda ir, porque lo único que nos sirve en los fallos es que nos restablezcan el derecho a vivir en paz. Y el mensaje para los pastusos es que ya es hora que empecemos a ordenar nuestra mente para que entendamos que el derecho que tiene usted a beber en la noche, o el derecho que tiene el dueño de establecimiento a poner un bafle con todo volumen, termina cuando empieza el derecho de los demás a dormir, a la tranquilidad y a descansar. Cuando esto crece de tal manera desordenada por la ausencia de autoridad municipal en todo Colombia, por supuesto en Pasto estamos hablando, ¿qué pasa? Cuando hay mucho sitio donde va mucha afluencia de gente, el primero que llega es el vendedor ambulante, porque él es su medio de vida. Ve la oportunidad. Ve la oportunidad de vender. Y como estos establecimientos no tienen baños suficientes, imagínense una casa que la alquilan para instalar un establecimiento comercial, no está diseñada para ese tipo de cosas. La infraestructura no cuenta con todo lo necesario. Exactamente, claro. No tiene baños, no tiene salidas de emergencia. Yo me pregunto, ¿cómo es que no ha habido una tragedia? Porque la gente entra por una puerta y salen 100 por la misma puerta si hay un incendio, hay un problema, pero nunca en Pasto se empezó a detallar ese tema, ni en Colombia. Que se debería, ¿no? Que se debería. Más aún con la proximidad del volcán, ¿no? Exactamente. Todo eso está establecido en el POT, pero ni siquiera ese POT que desde el 2015 lo cumplieron, mucho menos el que se quiere modificar. Entonces, este fallo para nosotros es fantástico, porque por fin los ponen en cintura a los administradores de ciudad. Y ahora sí, el secretario de Planeación, el secretario de Gobierno, el secretario de Cultura Ciudadana, todos los secretarios, el secretario de Tránsito, la misma policía, ¿no? La policía, tienen que trabajar de manera armónica para hacer lo que les corresponde. Claro, si son ruedas sueltas, el efecto final es nulo, que es lo que estaba pasando. Por eso nosotros insistimos. Sí, sabemos que hay operativos, pero si siguen trabajando de manera aislada y no se integran, no se comunican, el desorden siguió creciendo de tal manera que nos obligó a decirle a la ley, por favor, protéjanos porque somos ciudadanos colombianos, y la Constitución tiene muy claramente definido que todo mundo tiene derecho a vivir en paz. Sí. Todo mundo tiene derecho a gozar del espacio público, señor, y un ambiente sano. Oiga, Jesús, yo estaba leyendo el fallo y encontraba que pues lo que dice y determina el juez en ese caso, no es otra cosa que la aplicación misma de las normas que ya están establecidas. Exacto. Entonces, uno se pregunta, ¿cuáles son las razones? Usted que ha venido siguiendo este caso desde hace varios años ya, ¿usted por qué cree que las autoridades son tan lapsas para aplicar las mismas normas? Porque no son capaces de leer ni siquiera lo que les ordena hacer. El tema fundamental, mire, es que es lógico, han permitido que los establecimientos funcionen con un concepto de uso de suelo, pero no tienen licencia de adecuación de uso. Eso es tan elemental, claro, tan fácil decirlo, pero como no existe comunicación entre las dependencias... Se cumple una parte y otras no. Exactamente. Eso significa descoordinación institucional, implica realmente no conocer el POT. Los mismos funcionarios de la alcaldía que ahora lo están modificando van a modificar una cosa que no cumplieron. Y vendrá una nueva y ojalá la lean, porque la gente en las dependencias no se comunican entre ellos. Entonces una cosa dice la policía, otra cosa dice el secretario de Gobierno, otra cosa dice Planeación, y finalmente el despelote, ¿quién lo sufre? Lo sufre el ciudadano. Por eso esto es una lección para el municipio de Pasto, para que se pongan a leer. Yo cuando era niño aprendí con una cartilla que era la alegría de leer. Los invito a leer a los funcionarios de la alcaldía del POT vigente, que tampoco cumplieron, muchísimo menos van a cumplir el POT nuevo. Por eso ¿Este POT va hasta el 2027? Ya lo están modificando. Tienen que empezar. Tienen que modificarlo porque hay además un fallo sobre el tema de riesgos y nosotros queremos que en el tema de mezcla de usos, si no hacen corredores de diversión en Pasto, por lo menos cumplan lo que ya está vigente.
el fallo los obliga. El fallo del tribunal es muy importante, como es muy importante el fallo que emitió el juzgado, que es el origen de todo esto, el 21 de septiembre del 2023. Complicado para las personas que tienen bares, gastrobares y discotecas, sobre todo el tema de insonorización, porque esa inversión me dicen que implica gastos onerosos, Jesús. ¿Por qué crees que hay tantos bares en Pasto? Porque el negocio es bueno. Si no, no hubiera tanto. Ellos sabían que tenían que hacer eso. A mí que no me digan claramente que son unos pobrecitos que no van a tener la capacidad de invertir en una insonorización. Realmente, si la afluencia de gente es tanto todos los días, es porque el negocio es bueno. Ahora les toca sí o sí, si quieren seguir funcionando donde están. Pero como ya hay un fallo, tienen que estudiarlo, el municipio tiene que aplicarlo y nosotros estaremos vigilantes de que se aplique tal como está. Sumado a que ya tiene el municipio un año desde la emisión de la ley de ruido que complemente este fallo. Ahora ya no hay por dónde realmente no cumplir, porque existe el fallo y existe una ley que nos protege. ¿Qué otras medidas deben cumplir quienes administran los bares según este fallo, Jesús? Básicamente lo primero que tienen que hacer es insonorizar. Tienen es que educar, tienen es que atenuar su comportamiento. La policía tiene que entender que hay un código de policía. Es que ni siquiera la policía conoce el código de policía. Es que esto es increíble. El secretario de Tránsito tiene que entender que en Pasto no se puede seguir saliendo en la noche a beber a un bar, salen del bar, prenden el carro y se van como si nada pasara. No hemos visto hasta ahora a nadie en Pasto que le hayan quitado la licencia de conducir por conducir borracho. ¿Por qué? Porque no se están cumpliendo las normas. Lo que estamos diciendo, ahora sí tienen que hacer lo que les corresponde y que no han hecho. Porque definitivamente la gente que vive en esta condición de locura ya no ha dormido hace mucho tiempo. Hay mucha gente que se ha enfermado. Hay mucha gente que ha tenido que salir de su casa. A eso iba en la siguiente pregunta, Jesús. ¿Qué consecuencias ha traído para los ciudadanos que residen en esos sectores? Ya nos está comentando, ¿no? Es decir, consecuencias que han tenido que dejar su casa. Claro. Pues digo, es una lástima. Hay gente que vive del arrendamiento de habitaciones en su casa para estudiantes, pero ¿quién crees que quiere arrendar en esas zonas? Porque ya son zonas invivibles. Entonces, hay mucha afectación del propietario de viviendas en esas zonas afectadas. Y de eso no se habla. Solo se habla de la afectación de los dueños de los establecimientos comerciales, que son la fuente de la perturbación. Pero ¿quién tiene que equilibrar el tema? Pues las entidades o las secretarías que administran la ciudad. Aquí no se trata de pelear con los establecimientos comerciales, se trata es de que también seamos razonables. Nuestro clamor no es de 2, 3 años, viene hace más de 9 años. Y la solicitud es clara. Claro. Entonces, es decir, que cumplan con la regulación que se está que cumplan con las normas. Hay unas normas, hay una constitución que nos protege, hay unas normas en el POT que no cumplieron. Nunca desarrollaron el POT, simplemente dejaron como letra anunciada que hay que hacer, pero nunca lo hicieron. Y ya pasó, el POT es del 2015, estamos en el 2025, pasaron 10 años y no fueron capaces de leer lo que les corresponde, porque si son funcionarios públicos, están para aplicar la normatividad si quieren establecer, si quieren hacer reactivación económica, pero la única posibilidad que se les ocurre reactivar económicamente una ciudad es afectando a la comunidad que vive en zonas residenciales donde se permitió la mezcla de uso. Si yo soy funcionario, en este ámbito que usted ya lo ha dicho, los responsables deben conocer cuáles son las leyes y las deben aplicar. ¿Por qué no se han implicado? Una probable razón también puede ser la corrupción. La verdad, yo no puedo decir lo que no me consta. Lo que sí le puedo decir realmente es que en las inspecciones de policía duermen los procesos por querellas policíacas
Y precisamente en el comité de verificación del martes están invitados todos los inspectores de policía para que expliquen por qué los procesos duermen el sueño de los justos. Ya. A eso iba mi siguiente pregunta, mi estimado Jesús. La próxima reunión, en esa veeduría que se podría llamar así, en esa reunión, que también se van a analizar las posibilidades de un desacato. ¿Ustedes cómo leen esas probabilidades? Pues la verdad, este es un tema que tiene que estudiarlo la juez, que es la que ha venido siguiendo el tema. Nosotros, ya angustiados de que no pasaba nada a pesar del fallo, iniciamos un proceso de desacato y la juez vinculó varios funcionarios de la administración municipal. A lo único que le decretaron el desacato fue al jefe de espacio público, que ya salió, pero en este caso está vinculado ya el alcalde directamente como responsable de la administración. Pensamos que toda la administración está en desacato porque no ha cumplido. Ahora, eso es lo que nosotros pensamos. Vamos a ver qué decreta la juez. Bueno, estaremos pendientes del resultado de esa reunión porque es importante, ¿no? Es importante, y pienso yo que si hay que sancionar por parte de la juez, se debe sancionar a los responsables que se han hecho los de la vista gorda ante una aplicación de una norma que no es nueva, como lo hemos dicho aquí, que no necesitaban llegar a un fallo para que se apliquen las normas. Bueno, estaremos pendientes, nosotros lo compartiremos en elradardelsol.com para que ustedes estén muy atentos a nuestro portal web. Pues Jesús, dentro de toda esta experiencia, pues he mirado también, y hablando con algunos líderes del sector, que han vivido situaciones complejas en cuanto a amenazas. ¿Eso es verdad? Sí, la verdad es difícil saber de dónde vienen las amenazas, pero lo cierto es que cuando la gente se asusta, cuando le van a quitar su queso rancio, la gente reacciona, y estamos en un país violento. Claro, hay amenazas, sobre todo a las personas de la Junta de Acción Comunal, de las cuadras, que han estado muy atentos de esto, porque hay propietarios de establecimientos, no todos por supuesto, pero hay algunos que son bastante violentos, que sí han amenazado, pero la verdad se impone, y teníamos que dar un ejemplo a la comunidad. Yo llamo al espíritu pastuso para que no nos sigamos quejando. Ya hay que salir de la queja a una actuación proactiva. Nosotros dejamos de quejarnos, dijimos, vamos a interponer una acción popular. La interpusimos, la hicimos entre todos. El resultado fue, nos pusimos a estudiar. No tuvimos asesoría jurídica para esto, sin embargo les ganamos a los asesores jurídicos del municipio. Entonces nosotros aprendimos a leer en una cartilla que se llamaba La Alegría de Leer, y pudimos interpretar la norma. El mensaje para la gente de Pasto es que cuando tengan un problema, reclamen sus derechos, porque no hay derecho que esta sea una ciudad que es de todos, pero como es de todos es de nadie. Si nosotros no nos apropiamos de lo que nos duele, nadie se va a preocupar de lo que te pasa. Este es un ejemplo para que todos lo sigan y no permitan que la inercia institucional no actúe cuando debe actuar. Pero esta acción popular se interpuso en contra de la administración sin distingo de quién está al frente. Porque son ellos los responsables de restablecer el orden en una ciudad. Para eso se eligen, para administrar una ciudad. Y si no la administran bien, para eso están las instancias judiciales, para recordarles cuál es su deber. Y Jesús, ustedes han dado a conocer esas amenazas, les han dado protección de pronto a los líderes que han tenido estas situaciones que vivir, ¿no? Lamentablemente. Yo lo único que le puedo decir, Felipe, para no andar ese tema que es complejo, yo sí admiro a la comunidad de las cuadras, fundamentalmente a las señoras que han estado en cabeza de esta, que han sido más valientes que los hombres, y eso las engrandece más, porque son ellas las que han estado persistiendo, buscando las pruebas, diciendo hagamos esto, hagamos lo otro. Yo en este caso lo que he hecho es
hacer las acciones, pero el mérito es de ellas porque tienen un valor a toda prueba, porque han sido amenazadas, han sido insultadas, pero el resultado es el fallo. ¿Pero las autoridades han actuado al respecto o no? Las autoridades están bien, gracias. Bueno, esperamos que las autoridades le pongan ojo porque además son damas, ¿no? Además son damas. Por favor. Y damas que tienen su hogar en este sector y que por eso mismo se han apoderado de toda esta acción popular interpuesta y que en el día de hoy pues alcanzan esa victoria, se convierten en un referente de la acción comunal misma. Imagínese usted cómo se puede empoderar una comunidad frente a situaciones que las están afectando, y no solamente a ellas, ¿no?, sino a toda una ciudadanía que pues crece. Mire que en este sector hay edificios, en toda esa edificación vertical que en Pasto se ha impuesto en estos últimos años, que han llegado a este sector, ¿cierto? Y seguramente se han visto afectados por el ruido que se hace, por toda la situación que ya la hemos descrito, ¿cierto? Claro, imagínense comprar un apartamento tan costoso en una zona céntrica de Pasto y no poder vivir en paz. Es una afectación real. La gente está saliendo, está vendiendo porque nadie los protegía, pero ahora les invito a que no se vayan. Ya hay una luz de esperanza con este fallo y finalmente lo que queremos es decirle a la administración municipal, por favor, ya no tienen ninguna excusa para no cumplir lo que la ley les manda que cumplen. Si la alcaldía no cumple la ley, ¿qué podemos esperar nosotros los ciudadanos comunes y silvestres? Nosotros estamos cumpliendo nuestro deber, pagamos impuestos, hacemos lo que nos corresponde, nos comportamos como nos debemos comportar, pero ese comportamiento debe ser de todos. Pero independientemente del fallo, lo que viene aquí, Felipe, es un tema muy interesante. A partir de aquí, ojalá se establezca en Pasto un gran programa de cultura ciudadana de respetar al otro. Aquí nadie respeta a nadie. Sí. Mira, cuando uno llega a una esquina, le tiran el carro. Oiga, usted tiene toda la razón, ¿sabe? Me ha dolido la mente. Es decir, aquí no, en los años, yo llevo la mayor parte de mi vida ya viviendo en Pasto. Soy del Tambo, pero ya hijo adoptivo de Pasto. Hay que pedirle al señor del Tambo que nos venga a proteger. Bueno, pero don Jesús, pues uno mira acá que ningún alcalde ha hecho una propuesta fuerte de cultura ciudadana. Aquí hay varios fenómenos. El ruido no es solamente de los bares, de los gastrobares, se han unido hasta los... El fondo es la cultura ciudadana. Sí, señor. Hay que enriquecer la cultura ciudadana. Claro, pero... Si uno viaja a otras ciudades, mira, por ejemplo, Manizales tiene una cultura ciudadana interesante. El metro de Medellín es un ejemplo. Lo que hizo Antanas Mocos en Bogotá. Pero no son horas de capacitación. Mire, es que están... No son cuñitas de radio. No, es que mire lo que pasa en el fallo. En el fallo hay el punto 3, si no estoy mal. Habla de una campaña de capacitación a los propietarios de bares. Hicieron una campaña de 1 hora. Pues, y con eso es suficiente para ellos. Por Dios, una campaña de cultura ciudadana, no solo a los dueños de bar, sino al usuario del bar, que va a beber y que después sale a la calle a conversar hasta las 3, 4 de la mañana, sin tener conciencia, obviamente en su borrachera, que hay una señora que quiere dormir. Eso es cultura ciudadana. O el señor del carro, por Dios, que va a tomar en su carro, se sube en su carro bebido y después se va con todo, ¿no? Arriesgando su todo. Propia vida. Eso es cultura ciudadana. Pero aquí yo no veo. Lo mismo pasa en el carnaval. Dicen que cultura de carnaval hacen 3, 4 horas de sensibilización previa al carnaval. Por Dios, las campañas de cultura ciudadana son sostenidas en el tiempo. Necesitan años para modificar comportamientos erráticos. Claro. Por eso, este fallo no solo tiene el elemento de exigir la normatividad, también de decirle al municipio, ya es hora que hagan una campaña seria de cambio de comportamiento del pastuso. Y además porque somos un territorio que tiene mucha dinámica ancestral, que puede desde allí, desde esa identidad, enriquecer mucho los procesos de cultura ciudadana. Pues don Jesús, se nos ha terminado el tiempo, pero ha sido muy especial escucharlo, muy preciso
en sus intervenciones. Hombre, felicitarlos por todo el esfuerzo realizado, a la Junta de Acción Comunal de las Cuadras, que como bien usted lo ha dicho, ha liderado todos sus procesos, y especial a las damas que hacen parte, señoras que tuve la oportunidad de escuchar desde hace varios años también en esta lucha que no ha sido fácil para ellas, que no ha sido fácil para quienes han estado al frente de estos procesos. Pues muy amable por su atención y por todos los aportes, Jesús Cabrera. Gracias, Felipe, y esperamos estarles informando qué pasa con el cumplimiento del fallo. Muy amable. Si para ustedes esta entrevista ha sido de importancia para la información que han recibido, pues los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube de El Radar del Sol. Suscríbanse, visiten nuestro portal web elradardelsol.com. Hasta la próxima. Estás en el mundo digital de El Radar del Sol. Tu faro en la red.